Muy buenos días a todos. Debo confesar que los pasajes que vamos a leer me hacen sentir yo estando en medio del mar, sin saber lo que hay debajo de mí, solamente sabiendo que es mar, pero reconociendo que debajo de mí hay una profundidad tremenda. Esta mañana escuchaba en la oración, en lo que se leía, que Dios es rico, que es insondable, que es grande. Tantos términos que uno podría asociarlo a Dios y la misma Biblia, su palabra lo declara. Es así. Dios es rico, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es eterno. Y todo lo que Él abarca, nuestros pensamientos a veces no lo logran comprender. El soberano poder de Dios es lo que yo estuve leyendo un poco, encontré alguna definición de hablar del soberano poder de Dios. Y no tan solamente la soberanía de Dios se expresa, se manifiesta en su voluntad, sino también en la omnipotencia, en el poder de ejecutar esa cierta voluntad que Él quiere hacer. Un autor define el poder de Dios como la energía eficiente o eficaz de su naturaleza. La energía eficiente o eficaz de su naturaleza. Y este autor mira de dos puntos de vista el poder de Dios siendo el mismo poder. Uno, el poder absoluto de Dios, y dos, el poder dirigido de Dios. Es el mismo poder, solamente mirado de dos puntos de vista. El poder absoluto de Dios, él lo define como el poder por medio del cual Dios puede hacer lo que no quiere hacer, pero sería posible lo que lo hiciera. No sé si me entienden. Dios puede hacer algo, sí, pero en ese algo Él no ha decretado hacerlo, ¿ya? Pero aún así tiene el poder en sí mismo de hacerlo. Ese es el poder absoluto de Dios. Y el poder dirigido de Dios, insisto, estamos hablando del mismo poder. El poder dirigido de Dios lo define como aquel poder por medio del cual Dios hace lo que ha decretado. Es decir, que Él ha ordenado y ha dispuesto que se haga. O sea, todo lo que nosotros conocemos como promesas o decretos de Dios, Él lo va a hacer, ¿ya? Poder absoluto de Dios, poder dirigido de Dios. Es el mismo poder, solamente mirado de dos formas distintas. Los te invito a Juan, capítulo 18, dice, desde el versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que lo entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Este ejemplo que estamos leyendo lo considero yo personalmente como un ejemplo de ese poder dirigido a Dios, algo que Dios ha decretado hacer en su voluntad. Y es el poder al cual yo me voy a referir, no tanto así como el absoluto, el cual le dijimos. Versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo la siguiente pregunta: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Un pronombre y un verbo muy conocido que se expresa, el yo soy.
Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y el versículo 9 dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Personalmente pienso que existen varias interpretaciones de este pasaje. Por eso yo le empecé diciendo que me sentía como en medio del mar, sabiendo que es mar, pero aún así intuyendo que debajo de ese mar, en esas profundidades, existen más cosas. Y al leer estos pasajes siempre me asombra lo que dice del Señor Jesucristo cuando Él dice yo soy. Y es la reacción que tuvieron esos soldados que venían con Judas, el que le iba a entregar, que dice que retrocedieron y cayeron. Y me hace pensar en ese poder dirigido a Dios que era decretado, pienso por aguardar a sus discípulos, porque estaba escrito, de los que me diste, no perdí ninguno. Me hace pensar en ese poder de Dios, en ese poder soberano de Dios, en esa energía efectiva de su naturaleza que tiene con las cosas creadas. Entonces, tan solo decir yo soy, esos hombres retrocedieron y cayeron. En pasajes anteriores, claro, cuando él se da a conocer como el Dios autoexistente que siempre ha existido, muchas veces ellos intentaron matarle, agarraron piedras para apedrearle. En este caso no lo hicieron, pero mencionan que porque eran romanos, el judío sí sabía con claridad cuando se refería a esa palabra, el yo soy, Jehová, Yahvé. Para un judío tenía mucha importancia eso. Pero lo que quiero resaltar aquí es el poder, el gran poder, que como se dice esta mañana, Él es rico, también en poder, va a hacer las cosas, como el que en su soberano poder. Y me hace pensar que en nuestra vida, ese poder de Dios también influye en el creyente. Y podemos pensar de alguna forma que nuestros enemigos, que habla la Biblia, cuando nosotros nos acercamos a la cruz del Señor Jesucristo, esos enemigos retroceden y caen. Cuando la cruz de Cristo ha sido ya manifestada, Satanás, el Dios de este siglo, ha sido destruido por medio de la muerte, porque Jesucristo participó de carne y sangre, igual como lo hicieron los seres humanos. Él participó de carne y sangre por medio de la muerte para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese enemigo retrocedió, cayó frente a la cruz de Cristo. El mundo, ¿qué victoria tenemos nosotros frente al mundo? Nuestra victoria es la fe. El mundo retrocedió, cayó frente a la cruz de Cristo. Y el viejo hombre, nuestra carne, toda nuestra naturaleza, todo nuestro ser, también retrocedió y cayó frente a la cruz de Cristo, porque fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, fuera inoperante, no tuviera alguna reacción ninguna en nuestro ser, a fin de no servir más al pecado. 3 enemigos y los 3 retrocedieron y cayeron. Y me hace pensar en el poder que el Señor tiene guardado para el creyente. Así como el Señor Jesucristo protegió en su poder soberano y decretado con sus discípulos, hay promesas para el creyente, para nosotros, para nuestra alma, para nuestro corazón, para que sea un gozo en el poder soberano de Dios. Si me acompaña la primera de Pedro,
Desde el versículo 3 dice, bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, dice, en los cielos para vosotros. Versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Ese es el poder de Dios. El mismo poder que Él manifestó en aquellas criaturas que le iban a buscar y retrocedieron y cayeron, es el poder de Dios efectivo en el creyente por medio de su Espíritu Santo que nos guarda para alcanzar a la salvación por medio de la fe. Y esto es una promesa, es una gran promesa que Dios ha decretado en su soberanía en el creyente. Los invito a leer Job capítulo 26. Hablando Job de Dios, dice lo siguiente. Respondió Job y dijo, del versículo 1, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y en qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Versículo 12 dice, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? El último versículo expresado aquí me hace sentir como yo le decía al principio. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, son solo las orillas, el poder de Dios, lo que nosotros a veces podemos comprender. La pregunta que se me viene y con modo de exaltar al Señor es decir, ¿cuán grande es tu poder, Señor? ¿Cuán grande eres? ¿Cuán insondable eres? ¿Cuán profundo eres, Señor? ¿Cuán grandes cosas haces tú en tus criaturas, en los creyentes? ¿Cuán grandes son tus promesas para los creyentes en tu soberana voluntad? Y esto se refleja, este carácter del poder soberano de Dios,
da más gratitud cuando se manifiesta en su Hijo Jesucristo. Versículo 12 dice, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. El mismo Job más adelante dice que Él puso puertas al mar, puso límites, le puso mandamientos al mar. Ahora si me acompañan por favor a Marcos, capítulo 4, teniendo en mente el último versículo que leímos, Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Capítulo 4 desde el versículo 35. Aquí pues vamos a leer ese poder decretado de Dios soberano manifestado en su Hijo Jesucristo. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se negaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Es lo que expresaba Job en los versículos que habíamos leído. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Y en estos pasajes podemos ver que el Señor Jesucristo tan solo dijo, calla y enmudece, el orgullo de ese mar que estaba azotando la barca, producto de los grandes vientos. Él tan solo dijo, calla, enmudece, manifestando su poder dirigido, un poder soberano. De la misma forma como los hombres, habíamos leído en Juan, los hombres, cuando él dijo, yo soy, aquí en Kai, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron, protegiendo a sus discípulos. Él, en un acto poderoso, en un acto milagroso, el mar y el viento, en presencia de sus discípulos, el mar se aquietó. En otros pasajes se dice que se hizo gran bonanza. Y es sorprendente verlo del mismo Señor Jesucristo, del poder que Él manifiesta, de ese poder, por decirlo de alguna forma, natural de Él, porque Él es Dios. Y muchas veces nosotros, como seres humanos, yo creo que a muchos de los que están aquí presentes, cuando algo a nosotros no nos sale, o a veces lo que decimos no lo toman en cuenta, nos sentimos frustrados, porque somos tan limitados. Es un contraste totalmente un opuesto a lo que es Dios. Él es poderoso, Él es grande. Y podemos decirnos esa misma pregunta que se hicieron ellos. ¿Quién es este que aún al viento y el mar lo obedecen? Es el mismo Dios que agita el mar con su poder y que hiere con su entendimiento, hiere la arrogancia suya. Es el mismo Dios. Y es un motivo para exaltarle, de agradecerle que un Dios tan poderoso llegó a nuestras vidas y que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas por medio de la fe. Siempre pienso, el día que tengamos que partir, vamos a estar delante de ese Dios poderoso. Como cantamos, y tiemblo al saber que por mí padeció en la cruz un Dios grande. El Dios, como dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, indiscutible, grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, ese Dios que fue a la cruz y resucitó entre los muertos,